Buen día, soy Blanca Yasmin Cruz Méndez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión vamos a hablar sobre los cables de media tensión para la materia de mantenimiento industrial. Como introducción, podríamos decir que un cable de energía de media tensión está diseñado para operar en rangos de tensión de entre 5 a 36 kilovoltios. Son fundamentales para la distribución de electricidad desde subestaciones hasta transformadores o consumidores finales. Entre sus características tenemos el aislamiento. Suelen utilizarse materiales como el polietileno reticulado o el etileno propileno, los cuales vamos a, a ver más a profundidad más adelante. Y pues estos ofrecen resistencia térmica y eléctrica. Después tenemos su estructura. Pueden ser unipolares, multipolares, con conductores de cobre o aluminio y suelen incluir blindajes para protección mecánica. Tenemos su temperatura de funcionamiento, que generalmente llegan a soportar temperaturas de hasta 90 grados centígrados en una operación continua. Y sus aplicaciones tenemos la distribución urbana, que van a suministrar energía a áreas residenciales y comerciales, a instalaciones, también tenemos la aplicación en instalaciones industriales que van a alimentar maquinarias y equipos que requieren voltajes intermedios. También tenemos la infraestructura rural, llevan electricidad a zonas más alejadas, mejorando la calidad de vida y promoviendo el desarrollo económico. Y por último, también tiene una aplicación en el transporte ferroviario. Proporcionan energía y sistemas de tracción eléctrica en trenes o metros. Después tenemos los elementos componentes del cable. La composición y estructura de un cable de media tensión viene definida por los siguientes elementos. Primero tenemos un conductor de cable de media tensión, el cual es el que transporta la corriente eléctrica y es el elemento central del cable. Eh, Como segundo elemento tenemos la pantalla semiconductora interna del cable de media tensión. En el tercero, el aislamiento del cable de media tensión. Es el componente crítico del cable, ya que ha de soportar el elevado campo eléctrico presente en el interior. Todos estos componentes los veremos más adelante. Em, los materiales más usados para el aislamiento pueden ser, como lo habíamos comentado, el polietileno reticulado, el etileno propileno, el etileno propileno. eh, Después tenemos la pantalla semiconductora externa del cable, que recubre totalmente el aislamiento. Se realiza con compuestos poliméricos con alta concentración de negro de humo para obtener la propiedad semiconductora. Y pues este material está reticulado y en perfecto contacto con el aislamiento. Y después tenemos la pantalla metálica del cable de media tensión. Los cables de media tensión llevan una pantalla metálica en contacto con la semiconductora externa. Esta pantalla está constituida por fibras de cobre colocadas en hélice recubriendo uniformemente todo el perímetro del cable. Y por último tenemos la cubierta exterior. Esta es la capa más externa del cable y protege al cable de las agresiones mecánicas y químicas del entorno. Y está formado por un recubrimiento uniforme y continuo. Habitualmente es de color rojo, totalmente estanco y altamente resistente a los golpes y abrasiones. En el conductor podemos decir que transporta la corriente eléctrica. Los conductores de los cables de media tensión suelen ser de cobre o aluminio, lo que da lugar a dos categorías, que son las que comentaremos más adelante. Los conductores son de sección circular y están constituidos por alambres cableados en capas concéntricas. Se fabrican de cobre electrolítico recocido o aluminio electrolítico de alta pureza. Entre sus formas y tipos eh, tenemos eh, los de cobre y los de aluminio, y la elección entre estos dos materiales va a depender de factores como la conductividad eléctrica, la resistencia de la corrosión. Eh, Suelen existir métodos de comparación muy especiales. Esto se debe a que el cobre posee mejores condiciones eléctricas y mecánicas, y sin embargo el aluminio tiene una ventaja por su menor peso, ya que su densidad es de 2.7 gramos por centímetro cuadrado cúbico, perdón, y es menor que la del cobre, que tiene una de 8.89 gramos por centímetro cúbico.
Continuamos con las escalas. Primero tenemos la escala AWG, que es el sistema americano. En este caso la numeración es regresiva, ya que un número mayor de calibre representa un alambre de menor diámetro. La escala se formó fijando dos diámetros y estableciendo una ley de progresión geométrica para diámetros intermedios. Este sistema de calibre se define bajo la siguiente razón algebraica, que es de la, ra- la raíz 39 de 460 entre 5, donde 460 es el diámetro del calibre en milésimas de pulgada, 5 es el diámetro del calibre en milésimas de pulgada y 39 es la cantidad de calibres menos 1, comprendidos entre 4 sobre 0 y 36. Eh, la, Dándonos R como resultado la razón de la progresión geométrica. Esto quiere decir que la razón entre dos diámetros consecutivos en la escala americana es constante y permite tener algunas curiosidades debido a que es una progresión geométrica. Por otro lado, tenemos el sistema internacional, que consiste en proporcionar la medida directa de la sección transversal de los conductores en milímetros cuadrados. Eh, los calibres del sistema tienen una base completamente distinta a la que maneja el sistema americano. Utilizan como base la, la resistencia de corriente continua de cada conductor y así lo determinan las normas. Aunque el calibre se determina de forma nominal por una cantidad de área de milímetros cuadrados, esto no quiere decir que el área del conductor sea proporcional a- al área. Esto significa que el área será la que se necesite para que su resistencia real de corriente continua no sea superior. Después tenemos la pantalla semiconductora del cobre, o también conocida como pantalla interna. Esta recubre totalmente el conductor y su función es mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor. Se realiza con compuestos poliméricos con alta concentración de neurohumo para obtener la propiedad semiconductora. Y este material está reticulado y totalmente adherido al aislamiento. Después tenemos los aislamientos extruidos. El polietileno, poliestireno extraído es un material versátil y poderoso utilizado en la industria de la construcción, la manufactura y etc. Es conocido por su excepcional capacidad para resistir el flujo de calor y frío, lo que pues lo convierte en una opción destacada para el aislamiento térmico. El secreto de su efectividad radica en su estructura celular cerrada y densa que atrapa el aire y va a minimizar la transferencia de calor. Esto significa que en invierno mantiene el calor en el interior y en verano ayuda a mantener fresco. Además, es resistente al agua y a la humedad, lo que lo convierte en una elección ideal para áreas propensas a la condensación. Después continuamos con los termoplásticos, que son materiales que se ablandan al ser calentados y se endurecen al enfriarse. Este proceso es reversible, lo que significa que pueden ser moldeados, reciclados y reformados repetidamente sin perder sus propiedades, a diferencia de otros plásticos. Estos pueden ser fundidos y moldeados varias veces, lo que convierte en materiales reciclables y versátiles. Su flexibilidad, resistencia y facilidad de procesamiento los hacen muy populares en diferentes industrias. Entre sus tipos tenemos el cloruro cloruro de vinilo, o mejor conocido como PVC, que es un termoplástico económico y extremadamente versátil, que se utiliza en gran variedad de sectores debido a su durabilidad y facilidad de procesamiento. Se presenta tanto en su forma rígida como flexible, lo que lo convierte en un material clave para aplicaciones industriales y de construcción. Entre sus aplicaciones más comunes se incluyen las tuberías de agua potable y drenaje, perfiles para puertas y ventanas, y y lo que nos importa aquí, que es el aislamiento de cables y alambres debido a su resistencia eléctrica. Después tenemos el polietileno de alta densidad, por sus siglas HDPE.
el cual es uno de los termoplásticos más comunes. Se caracteriza por su alta flexibilidad y resistencia y bajo costo de producción, lo que lo convierte en el material preferido para aplicaciones en el sector de embalaje y la fabricación de productos de uso cotidiano. Eh, y por su parte, el polietileno de alta densidad se caracteriza por ser más rígido y resistente. Se utiliza en la fabricación de productos como botellas de leche, contenedores de alimentos y tuberías. Los materiales termofijos se comportan de manera distinta al ser expuestos a altas temperaturas, pues a diferencia de los termoplásticos, en lugar de ablandarse y volverse moldeable, lo que sucede es que se queman, reduciéndose a carbón. Por lo tanto, no pueden volver a fundirse y por lo tanto no se les puede dar una nueva forma. Son materiales que solo pueden fundirse y moldearse una sola vez. A los polímeros termofísicos también se les conoce como termoendurecibles y a menudo se obtienen en forma de dos resinas líquidas. Una contiene los agentes de curado, endurecedores y plastificantes, mientras que la otra materiales de relleno eh, o reforzantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y tenemos el polietileno volcanizado, o XLP, que es el cable, es una especie de cable polietileno reticulado que ocupa un lugar muy importante en la red eléctrica. Eh, es adecuado para redes de distribución de energía y otros campos y tiene las ventajas que los cables con aislamentos de PVC no se pueden comparar, pues tienen una estructura simple, tienen peso ligero, buena resistencia al calor y tienen gran capacidad de carga, eh, así como su resistencia a la corrosión química y no se derrite. Tiene también alta resistencia mecánica. Y después tenemos el polietileno vulcanizado resistente a las arborescencias, XLP XRA. Eh, este conserva las mismas características que el anterior, con la diferencia que es que este es resistente a las arborescencias. Es decir, que ofrece barreras contra agentes que pueden producir un envejecimiento acelerado. El aislamiento de este tipo tiene una composición diferente y en su proceso de fabricación se tiene una supervisión más cuidadosa para evitar que algunos contaminantes queden introducidos en el aislamiento, además de que provee de mayores condiciones de resistencia a las arborescencias de tipo acuoso, es decir, que es más resistente al ingreso de moléculas de agua, lo cual va a garantizar una mayor durabilidad del cable. Pero entonces, ¿qué son las arborescencias? Es una trayectoria conductora que se forma dentro del aislamiento y toma su nombre por la forma en cómo se presentan y crecen dentro de los aislamientos, hasta producir una falla. Eh, Como se ven las imágenes de aquí, esos son el tipo de arborescencias que se pueden presentar. La aparición de las arborescencias en los aislamientos puede tener tres razones principales. La primera es la presencia de agua, eh, la segunda es la tensión de corriente alterna aplicada y por último tenemos irregularidades en el aislamiento, que pueden ser los contaminantes al momento de fabricarse. Después tenemos el etileno propileno, o por sus siglas EPR, eh, o caucho de etileno propileno es un copolímero de caucho sintético que consta de monómeros de etileno y propileno. Y este compuesto de caucho versátil ofrece una excelente resistencia al agua, al vapor y a otros disolventes polares. Este muestra un rendimiento notable en aplicaciones que implican temperaturas altas en un rango de temperatura operativa de hasta 150 grados centígrados. Entre sus características clave eh, es su exponencial resistencia al ozono, la radiación ultravioleta y la intemperie. Después tenemos la pantalla semiconductora sobre el aislamiento o lo que podemos entender como la pantalla externa.
En este caso, los cables de energía bajo el potencial aplicado quedan sometidos a esfuerzos eléctricos radiales, eh, tangenciales y hasta longitudinales. Los esfuerzos radiales están siempre presentes en el aislamiento de los cables energizados, así que el aislamiento cumplirá su función de forma eficiente si el campo eléctrico se distribuye uniformemente. Una distribución no uniforme va a conducir a un incremento de estos esfuerzos en porciones del cable con el consecuente deterioro. Se aplica sobre el aislamiento con el fin de hacer que las líneas del campo eléctrico sean radiales, haciendo trabajar en forma uniforme el aislamiento. Después tenemos la pantalla metálica. Esta pantalla está formada por hilos y cintas de cobre aplicadas en forma helicoidal sobre la semiconductora externa y su función es la de proteger la vida humana, pues sirve para realizar las conexiones de puesta a tierra y para una instalación es recomendable aterrizar la pantalla en todos aquellos lugares en donde sea posible. Dicha pantalla también puede estar construida de plomo. Por último, tenemos la cubierta externa. Esta proporciona protección contra los agentes mecánicos, intemperismos y agentes químicos externos. Existen cubiertas metálicas termoplásticas y metálicas y elastoméricas. El forro debe proteger mecánicamente al cable y es en este en donde se graba la identificación del cable, así como el voltaje de operación, el calibre y algunos otros datos. Entonces, tenemos las cubiertas termoplásticas. Ya se ha mencionado que los materiales termoplásticos son aquellos que se pueden fundir y se les puede dar una nueva forma. En este caso, los materiales que se utilizan para las cubiertas termoplásticas son, como ya se comentó antes, el PVC y polietileno de alta densidad. Eh, el policloruro de vinilo es de bajo costo y comúnmente utilizado para ser utilizado como cubierta de los cables de potencia. De la misma manera en que tiene una resistencia a las descargas parciales, tiene una constante dieléctrica elevada, que en este caso no importa significativamente, a menos que se utilizara como aislamiento. Después tenemos el polietileno de alta densidad, y este tiene un punto de difusión relevante alto, por la razón por la cual se trabajó con este material por varios años, para mejorar su resistencia térmica. Disipa el calor de una forma relativamente fácil y tiene propiedades mecánicas aceptables, especialmente su resistencia a la abrasión. Tenemos las cubiertas elastoméricas. Son polímeros que tienen un comportamiento elástico y pueden sufrir alguna deformación cuando se someten a una fuerza. Sin embargo, después recuperan su forma original y los materiales más ocupados para estas cubiertas son el polietileno clorosulfonado y el neopreno. Eh, por ejemplo, tenemos el neopreno o policloropeno, que es un hule sintético que se utiliza como cubierta de los cables de potencia, ya que tiene resistencia a la degradación por la exposición a rayos solares, el ozono y clima, y de la misma manera sucede con los solventes y agentes químicos. Y por último tenemos el polietileno clorosulfonado o hipalón, que es un hule sintético que fue desarrollado hace tiempo y que se utiliza como forro de cables que ofrece significativas ventajas por encima del vinilo. Tiene una excelente resistencia contra la abrasión, el envejecimiento y también contra agentes químicos como el aceite. Se recomienda altamente cuando se instala en zonas industriales y petroquímicas. Por último, tenemos las cubiertas metálicas. Por condiciones de operación y contaminación del terreno, es indispensable utilizar otro tipo de cubiertas, las cuales pueden ser hechas de una capa de plomo, acero o una malla de alambre de acero cubriendo la totalidad del cable. La cubierta de plomo brinda una conductancia adicional que se puede aprovechar para conducir corriente de falla, dado los espesores que se necesitan desde el punto de vista mecánico. De la misma manera existen cubiertas metálicas tubulares, laminadas, engargoladas y tubulares, o combinadas.
dependiendo del tipo de instalación y sobre todo de la protección que se desea brindar al sistema de cables.